Hola, bienvenidos a la clase de Matemáticas del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para las estudiantes de primer grado básico. En este video veremos elementos básicos de geometría. Puedes consultar tu libro de Matemáticas 1 en las páginas 140, 141 y 142. Soy la catedrática Marina Palala. Vamos a iniciar con este video el estudio de geometría en la unidad número 5 de tu libro de matemáticas. Estudiemos entonces algunos elementos básicos, algunos conceptos básicos de la geometría. Empecemos por observar esta imagen. En esta imagen observas una línea que tiene dos flechitas a los extremos y tenemos dos puntos marcados, el punto A y el punto B. ¿A qué llamamos punto? A la marca que puede dejar tu lápiz, a un lugar que tomamos de referencia, entonces el punto A al punto B. Bien, el elemento más simple en geometría es al que llamamos punto. Este tiene una posición, pero no tiene un tamaño determinado, ¿verdad? Aunque es uno de los que más utilizamos para construir nuestros otros conceptos. En este caso, estamos hablando de una recta que tiene un punto A un punto B. A una línea recta que pasa por los puntos A y B, que se extiende infinitamente, se le llama recta AB y se simboliza como AB. ¿Ves cómo se simboliza? Se simboliza como la letra AB y arriba de ella escribimos o dibujamos, ¿verdad? Esta forma una línea con dos flechitas en los extremos, porque eso nos simboliza una recta y la recta es infinita. Infinita nos indica que es infinita, esta flechita en los extremos nos indica que es una recta y que es infinita. Bien, ahora veamos lo que es un segmento. También un segmento es una parte delimitada entre dos puntos A y B de la recta. Un segmento es una parte de la recta y está delimitada por dos puntos, los puntos A al punto B. Y se llama segmento AB. Lo vamos a simbolizar entonces con esa rayita, ¿verdad?, sobre la A y la B, que nos indica que esto es un segmento. Es un segmento porque no tiene las flechitas, es solamente la línea. Acá sé que es una recta, ¿verdad?, porque tiene las flechitas. Eso me indica que es infinita y que es una recta. En cambio acá, esto es un segmento de recta. Bien, veamos este camino. Podemos ir por esta ruta que es un poco curva o podemos ir por esta que son dos segmentos de recta o dos segmentos, ¿verdad?, que nos trazan también un camino. ¿Cuál será el camino más corto para llegar del punto A al punto B? Bueno, el más corto es yendo por este segmento recto. Entonces, el segmento AB es el camino más corto entre los puntos A y B. La longitud del segmento AB se determina como la distancia de los puntos A y B. Por eso se dice que el camino más corto entre dos puntos siempre va a ser un segmento de recta. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Observa que en este dibujo esta línea tiene un punto A y un punto B, pero que la línea pasa por el punto A y por el punto B y se extiende infinitamente. Solo tiene una flechita en los extremos. Ahora, en el extremo B, ¿verdad?, tiene la flechita. A una parte de la recta que empieza en el punto A y se extiende infinitamente pasando por el punto B se le llama rayo AB y se simboliza como AB y le colocamos la linecita con una flechita. Eso significa que estamos hablando entonces de un rayo. Cuando hablemos de un rayo,
Vamos a simbolizarlo entonces colocando el dibujo de una línea con una flechita. Esto simboliza un rayo. Ahora, ¿qué es un plano? Un plano se forma por lo menos con 3 puntos no alineados en una misma recta. El punto A, B y C. Un plano siempre lo vamos a formar por lo menos con 3 puntos. Con 3 puntos no alineados, es decir, no van a estar sobre la misma recta. El punto A y el punto B están sobre la misma recta y ya tengo 2 puntos. Pero si quiero tener un plano necesito un tercer punto y no debe de estar en la misma recta, no debe estar alineado, ¿verdad? En la misma recta. Entonces, ahora puedo decir que sí tengo un plano. Tengo el plano que está formado por estos 3 puntos, punto A, B y C. Y forma un plano, que es una superficie, ¿verdad? Plana. Y siempre que hablemos de un plano, recuerden que un plano se forma por lo menos con 3 puntos que no estén alineados en la misma recta. Veamos ahora la medida de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura entre 2 rayos. En este caso, están intersectados en un vértice al que llamamos O. El ángulo se llama AOB. Podemos decir entonces que un ángulo es la abertura formada por 2 rayos que son llamados lados. Los lados tienen el mismo punto de origen que se llama vértice del ángulo y se pueden medir ángulos con el transportador. El ángulo medido se representa con el signo de grado. En este caso es como un circulito, ¿verdad? Como una O pequeñita que se coloca arriba como exponente de un número. Entonces vemos que para medir ángulos necesitamos un transportador. ¿Cómo utilizamos el transportador? Bueno, un transportador tiene 2 grabaciones. Una que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda. ¿Ven? La de abajo va de derecha a izquierda y la de arriba va de izquierda a derecha. Entonces, para medir este ángulo que tenemos acá, lo que debemos de hacer es colocar el transportador sobre el ángulo, pero haciendo coincidir el agujero o la marca que tiene nuestro transportador con el vértice del ángulo. Lo colocamos sobre nuestro dibujo y hacemos que coincida la marquita de nuestro transportador con el origen o el vértice del ángulo. Y hacemos también que coincida esta línea OB con el inicio, ¿verdad? De la marca en el transportador para que yo tenga una medida exacta. Entonces empiezo a contar 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Mi ángulo mide 60 grados. En este caso entonces estamos midiendo de derecha a izquierda y debe de coincidir el lado OB con el origen o con el inicio de nuestras medidas en el transportador. Entonces nuestro ángulo mide 60 grados. Otro ejemplo es medir este ángulo. Ven que aquí voy a usar entonces la medida que tengo de izquierda a derecha. No de derecha a izquierda, no que de izquierda a derecha. Vamos a medir este ángulo colocando el transportador sobre él y haciendo que coincida el vértice con el origen de nuestro transportador o la marca de nuestro transportador. Para que nuestra medida sea exacta también debe de coincidir el lado OB con la línea que marca 0, ¿verdad? En nuestro transportador para que la medida sea exacta. Y empezamos a contar 10, 20,
30, 40 y 45 grados. Entonces mi ángulo mide 45 grados. Al ángulo que está a la derecha se le llama ángulo A o B y se simboliza entonces con este símbolo de ángulo A o B. La medida del ángulo A o B también se expresa como ángulo A o B. Nuestro ángulo de 60 grados, ¿verdad? Vamos a nombrarlo entonces como el ángulo A o B es igual a 60 grados. ¿Ven? El símbolo de grados es un circulito que se coloca como exponente en el número que yo estoy colocando como medida de esta abertura o de este ángulo. Clasifiquemos ahora estos ángulos. Ven que podemos medirlos con el transportador y observar que algunos tienen mayor abertura o menor abertura. Entonces vamos a ordenarlos de menor a mayor. Vemos que este tiene una abertura menor, este es un poco más amplia la abertura y esta es una abertura exacta en 90 grados. Cuando los medimos con el transportador vemos que el ángulo B, este ángulo mide 45 grados, que nuestro ángulo C, que en este caso es este, ¿verdad? Mide 90 grados exactos. Cuando es un ángulo recto es 90 grados. Y que este es un poco más amplio de 90 grados, entonces este mide 150 grados. Si los mides con tu transportador podrás verificar que estas medidas que se te están proporcionando son las correctas. Ahora, de acuerdo a la medida que tienen los ángulos, así es como los clasificamos, ¿verdad? Entonces, a un ángulo que es mayor de 0 grados y menor de 90 se le llama ángulo agudo, es decir, un ángulo que no pasa de 90 grados, que es hasta 89 grados, se le llama un ángulo agudo. De 0 a 89, ¿verdad? Es un ángulo agudo, porque si el ángulo mide 90 grados se va a llamar ángulo recto. Y lo vamos a simbolizar siempre con un cuadrito. Cuando sea recto le colocamos este cuadrito que significa ángulo recto. Y cuando un ángulo es mayor de 90 grados, es decir, se pasó de 90 grados, pero es menor de 180, no ha llegado a ser 180, puede quedarse en 179 y algo, pero no puede ser 180. Entonces, si es de 90, mayor que 90 y menor que 180, le vamos a llamar ángulo obtuso. Cuando está más abierto de 90 grados, pero no es todavía 180 grados, entonces le llamamos ángulo obtuso. Y le vamos a llamar ángulo llano cuando mida exactamente 180 grados. Cuando mide exactamente 180, entonces se llama ángulo llano. Y cuando un ángulo tiene la medida de una circunferencia completita, entonces le llamamos ángulo completo. Si empezamos a medir de aquí, de nuestra derecha, y damos toda la vuelta completa en la medida de este ángulo, es un ángulo completo y mide lo mismo que mide una circunferencia, 360 grados, lo mismo que mide el círculo, ¿verdad? 360 grados. Recuerda entonces hacer los ejercicios que aparecen al final de la página 140 y 141. Utiliza tu transportador y realiza estas actividades. También realiza los ejercicios que aparecen al final de la página 142. Te recuerdo que laves bien tus manos con agua y jabón y que te quedes en casa. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.